Soy Eduardo Murúa, el vasco, trabajador de INPA desde el año 98, desde la recuperación. Hoy director nacional de empresas recuperadas dentro del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Mi historia con la recuperación de INPA tenía que ver con que nosotros teníamos una agrupación metalúrgica, opositora a la burocracia en el gremio, y apoyábamos todos los conflictos que había. Tiene que ver con una idea que surge ya por el año 97, a partir de lo que estaba pasando al movimiento obrero argentino, la gran desocupación que había en nuestro país. Como militantes sindicales sabíamos que los métodos de lucha que tenía la clase trabajadora ya no alcanzaban, que estábamos perdiendo todos los conflictos, que se estaban perdiendo todos los trabajos, que se había modificado en el año 92 la ley de quiebra, haciendo que los trabajadores no solamente quedaran desempleados, sino que no iban a cobrar su indemnización, que en nuestro país nunca hubo un seguro de desempleo. Entonces ahí estábamos imaginando que teníamos que buscar el método de lucha de ocupar la fábrica y ponerla a producir. Se ocupa la empresa, ahí no aparece ninguna posibilidad de cobrar la indemnización y es el proceso que comienza en INPA, esto de recuperar las fábricas y ponerlas a producir en manos de los trabajadores. Bueno, acá hubo varios quiebres en la cooperativa. En el 86 fue el primero, después hubo otro quiebre en el 98, que ahí sí, ya la fábrica la quisieron llevar a la destrucción total, la querían hacer sociedad anónima. Entonces ahí fue cuando un grupo de trabajadores, que éramos alrededor de 40 personas, nos involucramos en tratar de averiguar cómo podíamos hacer para sacar a esa gente y quedar, o sea, elegir un nuevo consejo de administración. Bueno, ahí fue cuando conocimos a Eduardo, conocimos a él, bueno, nos empezó a asesorar. En ese momento la tomamos a la fábrica. Estuvimos prácticamente 22 días con la fábrica tomada hasta que el INAES nos otorgó la asamblea, y en esa asamblea se decidió echar a todo el consejo de administración que estaba, incluyendo a los abogados. Ahí fue cuando elegimos a un nuevo consejo de administración y bueno, y yo fui elegida en ese momento como vicepresidente. Hasta que fue después del 2008, volvimos la fábrica se cerró, la tenían tomada. Y en ese momento estaba el desalojo que era inminente para la fábrica, los trabajadores, y por distintos movimientos, tanto culturales como sociales, se arma lo que después se conoce como vigilia cultural, ¿no? Se arma una carpa donde distintos trabajadores de la cultura, también trapecistas y los mismos trabajadores, empezábamos a ponernos en la puerta, en el portón de entrada de la fábrica, para impedir cualquier cosa que llegue, no sé, policía, juez, a querer desalojar. Yo desde que entré acá nunca me iba a imaginarme que iba a ser esa lucha tan grande porque yo vine y entré a esta fábrica en el 82 y como le digo, nunca pensaba. Con el correr del tiempo empezamos a ver todas las luchas que empezamos a ver, que lo que pasó, que un juez lo mandó a la quiebra, ellos mismos, lo que tuvieron anteriormente el consejo, ellos mandaron a la quiebra, a la cooperativa, porque la dejaron quebrada la cooperativa. Y nosotros, con el sacrificio, todo, empezamos a laburar, a sacar. Ya éramos pocos. Era una pelea porque siempre había alguien que quería venir a entrar, quería venir a tomar esto. Pero como no se lo dejamos, nosotros dormimos acá, la cuidamos a la fábrica como si fuera nuestra casa. Y para mí es la segunda casa que tengo. Empezamos a invitar a distintos artistas, varios conocidos, de Fontó, Barral y demás, donde armábamos un escenario y nos quedábamos ahí, y a la noche nos quedábamos durmiendo en esa carpa.
Así estuvimos, creo que 3 meses, más o menos, hasta que los trabajadores empezaron a dar función a las máquinas. El Centro Cultural se organizó, empezó a haber talleres, dábamos obras en cualquier momento dentro del playón de entrada por cualquier cosa, y después la misma cooperativa nos fue dando sectores para armar distintas salas. Y todos los que estábamos dando vuelta por la calle y no teníamos lugares, vinimos a apoyar. Desde la cultura, pero era muy encariñable toda la lucha de los trabajadores, ¿no? Todo lo que habían pasado, la historia que tiene INPA, que es infinita y muy rica. Gente que se había encadenado a las máquinas para digamos, daba una ternura de ese lugar y con ganas que no desaparezca, ¿no?, este lugar. Quizás ni se pueda expresar con palabras muchas cosas de lo que sufrieron los trabajadores, el gran sacrificio de las trabajadoras y trabajadores de INPA en ese momento, ¿no?, con salarios que no alcanzaban ni para el viaje a veces. Y son días feos, tristes. Los hombres se quedaban acá a cuidar la fábrica. Las mujeres nos íbamos, pero al otro día vos tenías que venir para ayudar a los compañeros, les cocinábamos, les hacíamos mate, café. Y el frío que pasabas acá adentro porque no había luz. Era muy triste salir a pedir, porque en ese tiempo no teníamos la plata, no alcanzaba acá para el material, para trabajar. Pero nos ayudaron muy mucho los vecinos, algunos locales que nos daban mercadería, porque sabían lo que pasaba acá. Y gente muy pobre, éramos todos pobres, trabajadores, obreros, y tuvimos un pasar muy triste en esos años. Y cuando no llevas plata a tu casa, te pasan muchas cosas. Y es horrible esos momentos que vivimos. Los 22 días que estuvimos en la calle, ¿qué hacíamos? Íbamos a las paradas de los semáforos con una alcancía y pedíamos plata. Y era venir acá y entre todos nos juntábamos, nos sentábamos, contábamos cada alcancía cuánto había recaudado. Y así con ese dinero le dábamos a los compañeros o las compañeras que venían para volver a la casa, para el colectivo y para que al otro día pudiera venir. Eso hacíamos. Así que bueno, esos fueron los 22 días tristes que vivimos. Y después, bueno, cuando volvimos a entrar a no tener luz, era venir y arrancar de vuelta sin plata, porque tenías que volver a hablar con los clientes para volver a renegociar lo que tenías que pagar y no teníamos los fondos para hacerlo. Así que, por eso digo, fue una lucha. Hasta ahora es toda una lucha. Hasta el 2005, después del 95, recién más o menos pudimos repuntar. Y seguimos en la lucha. Como armamos un centro cultural, le dimos al espacio que no ocupamos nosotros para que hagan la cultura ellos. Después vino un colegio, le dimos lugar a un colegio que ahora está funcionando, bachillerato. Le dimos su lugar. Hay una radio, la televisión, que también le dimos su espacio, un lugar que no ocupamos, porque ya éramos pocos los obreros, muy pocos las máquinas que se trabajaban. Fuimos reduciendo los lugares y esos lugares que estaban vacíos se los empezamos a destinar a ellos. Siempre estuvieron apoyándolo y cuando ellos quisieron poner sus cosas, bueno, sí le damos lugar. Acá hay mucha historia, visto que lo conmueve mucho a uno. Tuvimos mucha lucha muy triste. Esa es la lucha muy triste que tuvimos acá, la cooperativa. Me acuerdo que en ese tiempo fuimos tapa del diario de la oligarquía, así que era el diario de la Nación, un domingo, porque lo curioso para ellos era que en una fábrica que producía,
que era metalúrgica, también se esté produciendo arte, ¿no? Que también haya un centro cultural. INPA hay un olor, una energía que no lo encontrás en otro lugar, ¿no? A mí como artista me dio la posibilidad de hacer lo que quería. Nadie me decía a qué hora empezás, cuánto cobrás, o esto sí o esto no. Que es muy difícil dentro de la ciudad de Buenos Aires encontrar un espacio así. Y en INPA podés venir a ver cómo hacen ruido las máquinas, hasta ver obras muy independientes, con mucho esfuerzo, y no intercambia entre un operario o uno de la cooperativa haciendo pomos en una máquina como un artista soldando una estructura o una escenografía. Es lo mismo para nosotros. Así que acá estamos y pensamos seguir. Todas estas experiencias que se armaron en INPA tuvieron un proceso de crecimiento, de nacer, de crecer y después institucionalizarse, ¿no? Los bachilleratos populares hoy tienen un título oficial, pero cuando empezamos lo hicimos todo como trabajadores de la educación a voluntad y sin saber si íbamos a lograr los títulos, pero se lograron y se institucionalizaron. Lo mismo pasó con Barricada TV, que es una experiencia de una televisión que aparece como una idea de tener y de que el campo popular debe tener sus propios medios informativos, pero también después se termina institucionalizando, dándole la licencia. Y INPA para nosotros, o en mi particular, es mi patria chiquita. A la gente joven le digo, esto tienen que cuidarlo, porque yo me voy a ir y esto queda para ustedes. Y esto lo tienen que cuidar, sea con toda la fuerza, como uno puso cuando estuvo en la lucha. Así que... Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.